Mis hermanos, el Señor les bendiga nuevamente. Gracias al pastor y la pastora por permitirme compartir la palabra en esta noche. Es un privilegio para mí estar en medio de la congregación, dispuesto a dar una palabra que creo que el Señor primeramente ha puesto en mi corazón, me ha hablado a través de ella y que en este momento quiero transmitirla a ustedes. Y oro al Señor para que no se transmita mi humanidad, sino que sea el Espíritu Santo con la palabra que sembró en mí, que pueda ser transmitida a cada uno de ustedes. Es un privilegio grande porque aquí ya en medio de una iglesia con tantos pastores y que uno predique acá uno sin graduarse. Ahí está diciendo el pastor, se gradúa en diciembre, yo por dentro y no pierdo ninguna materia, queriendo Dios me gradúo, ¿sí o no? Porque ya no sería pastor sino pastorbar, ya quedaría mal yo acá delante de todos, pero no, vea, en medio de una congregación donde está el pastor Edier, véalo por allí, la pastora Cindy, el pastor Edwin ahí acaba de entrar, véalo, no, es que pastor Wilder, estamos llenos de pastores y pastores en formación también. Gloria a Dios por eso, porque el Señor se va a levantar de una manera muy especial en este municipio, lo está haciendo y más aún con el Instituto Bíblico acá en el municipio de San Rafael presente, donde muchos de los hermanos que también tienen esa proyección están ahí, ya matriculados, ya muertos del susto, porque nos van a empezar las clases el 8 de febrero, pero queriendo Dios, va a ser de mucha bendición, amén. Y los invitamos a los que se animen, adelante, vamos a estudiar. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar haciendo una oración al Señor, colocando en sus manos este tiempo. ¿Me acompañan? Cierre sus ojos ahí donde está. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor. En esta noche colocamos delante de ti esta palabra, Señor, esta palabra, Dios mío, que tú has traído a mi corazón primeramente y que hoy oro en tu nombre, Jesús, para que toque, penetre y deje una semilla en el corazón de toda la iglesia. Que hoy, Señor, cada uno de los que estamos aquí salgamos inquietos porque recibimos algo de parte tuya. Y te pido, Padre de los cielos, que tú pongas la gracia, la palabra, la sabiduría para este tiempo, para este mensaje. Dame, Señor, lo que se necesita hoy para que esta palabra sea transmitida, y yo a ti siempre te daré toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, sin más preámbulo vamos a comenzar, y yo he querido llamar a este mensaje aquel que deseaba morir. ¿Cómo se llama? Uy, ¿cómo ese título está como cuando se manda un libro o hace un guión de una película? Aquel que deseaba morir. Excelente ahí, Tatiana, por esa tipografía. Aquel que deseaba morir. Y quiero que me acompañen a leer un texto en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, el primer libro de Reyes, capítulo 19, y vamos a leer del versículo 1 al 4. Durante ese mensaje vamos a estar leyendo todo el capítulo, casi todo el capítulo 1, pero lo vamos a ir leyendo mientras avanza cada punto, para que lo hagamos como un estudio bíblico de este pasaje. ¿Les parece? Y si no les parece, mis hermanos, pues así ya lo preparé, entonces ahí escuchan, listo. Entonces voy a leer a nombre de ustedes esta palabra, para que cada uno preste mucha atención y ya iremos paso a paso conociendo de qué trata esto. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Amén. Ahí no estaba el texto, no sé si estaba por ahí el texto, pero ahí está el texto, dejémoslo ahí, listo, para que la gente también pueda leerlo y estemos aquí conectaditos. Aquel que deseaba morir. ¿Quién era aquel que deseaba morir según el texto?
Elías. Dice el texto que deseando morirse, dijo Elías: basta ya, oh Jehová. Amén. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasó pues ahí, William? ¿Cómo así que Acab dio a Jezabel? ¿Y de qué trata esto? ¿Cuántos aquí han escuchado alguna vez alguna historia del profeta Elías? ¿Lo han leído? Levánteme la mano. El profeta Elías es tal vez uno de los profetas más conocidos en la Biblia. ¿Por qué? Porque hizo unos prodigios muy grandes. Hizo unas cosas que uno dice, wow, tener el poder que tenía Elías a través del Espíritu, a través de Dios, que él hacía, que él caminaba, que él ministraba. Tener lo que tenía Elías, digo yo que sería algo que cualquier cristiano de hoy en día quisiera tener. Yo quisiera tener ese poder que tenía Elías. ¿Cuántos más aquí quisieran tener el poder de Elías? Algunos, ¿cierto? Algunos que han leído la historia. Los que no conocen la historia dicen, no sé, cuénteme, ¿qué hizo Elías? Pues resulta que Elías era un profeta que ministró, que profetizó en el reino del norte. Recuerden que después de que el rey Salomón fue rey, cuando el rey Salomón muere, después de eso el reino de Israel se dividió, o sea, se partió en dos. Unas tribus, la mayoría, quedaron siendo el reino de Israel, y otra se dividió y dijo, no, yo soy el reino de Judá. Los de Israel eran los del norte y los de Judá eran los del sur. Resulta que Elías ministraba al norte, en un tiempo donde habían un par de fulanos que eran más bien peligrosos. Eran unos reyes que se llamaban, ¿cómo se llamaban? ¿Quién recuerda el nombre de uno de ellos? ¿Cómo se llamaba el rey? Acab, ¿cierto? ¿Y cómo se llamaba la mujer del rey? Jezabel. Oh, pues, Jezabel era una mujer que a mi parecer, con lo que uno ve acá, como que tenía dominado a Acab. Como que venga para acá. Acab no es como la prédica del pastor que diga. El hombre es la autoridad, la cabeza del hogar, ¿sí o no? Porque el hombre es el que da la directriz en la casa. Así es el diseño original de Dios. Pero resulta que pareciera ser que Jezabel tenía como dominio de Acab. Resulta que Acab pues era el rey en Israel, pero Jezabel llevó a Acab a que adoraran otros dioses, a que adoraran un dios diferente, un dios que conocemos como Baal. ¿Cómo lo conocemos? Baal. Y es un dios pagano, es un dios diferente a nuestro Dios. Resulta que ahí es donde entra Eliseo. Eliseo llega a profetizarle al pueblo y a combatir esta gente, este reino, este reinado que quería imponer y que había impuesto otros dioses, en este caso Baal, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba mal, estaba lejos de Dios, pero el profeta Elías fue enviado por Dios para volver a encaminar a este pueblo perdido. Resulta que el profeta Elías hace muchos prodigios a lo largo de los poquitos pasajes donde aparece, porque si usted empieza a leer Primera de Reyes, Elías aparece en el capítulo 17, 18, 19, 20 y pare de contar. Por allá vuelve y aparece como en el 22. Pero no es como que tiene demasiada literatura, como que demasiado texto que hable de Elías, pero lo que mencionan de Elías es muy importante, es muy poderoso. Mire, por ejemplo, Dios mandó a Elías a que fuera y detuviera la lluvia por 3 años y medio. Entonces le dijo, usted va a tener, mejor dicho, las llaves del cielo, de las nubes, como está ahora que no ha llovido un poco de días. Por ahí me decía ayer, ojalá caiga una agüita porque ya está muy seco. Elías tenía ese poder, Dios le dio ese poder y ¡pum! Se cerraron los cielos, no llovió por 3 años y medio. Una vez Dios le dijo a Elías, vaya donde una señora, quédese donde esa señora y pues la señora le va a mantener a usted por un tiempo, ella le va a dar posada. Y fue Elías
y la señora no tenía comida y Elías multiplicó la comida, multiplicó lo que ella recibía, lo que ella, digamos, tenía y lo multiplicó. Luego se le muere el hijo a la señora y Elías se pone 3 veces sobre él y el niño resucita. Entonces uno dice, uy, Elías tenía poder, ¿sí o no? Pero lo más sorprendente de Elías, y yo creo que lo más conocido, y el que no haya escuchado de Elías acá dice, yo alguna vez vi eso por ahí en Semana Santa, lo vi en una película o en algo. Escuche, una vez Elías era un tipo valiente, como decimos los paisas, un tipo parado. Se paraba firme en la brecha. ¿Y cómo es que es? Píntelas que yo se las coloreo. Y resulta que Elías mandó a decirle a Acab, vea, traiga todos los profetas de Baal, traiga todos los profetas, todos los sacerdotes de Baal, tráigalos, los que mejor dicho son como mis contrarios del otro Dios. Porque Elías decía, yo ya soy el único profeta que queda, entonces yo voy a ir en un monte que se llama el Carmelo, no allí la vereda del Carmelo, sino un monte que se llama el Carmelo. Oiga, y en ese monte Carmelo llamó a todos. ¿Cuántos eran esos profetas? 400, ¿sí o no? Puede ser un poquito más, un poquito menos. Redondeémoslos, 400. Y Elías solo, tipo parado. No más el mero hecho de pensar que hay 400 contra usted ya le podría dar miedo. Usted dice, no, 400 manes les da la chiripiorca, cogen y me matan acá. Pero no, Elías estaba firme. Y resulta que Elías dijo, vea, hagan ustedes un altar, coloquen un sacrificio, una vaca, un buey, como lo quiera usted ver, córtelo en pedazos, póngalo ahí y yo voy a hacer lo mismo. Pero ustedes van a clamar a su Dios Baal para que lance fuego del cielo y consuma ese sacrificio en ese altar. Y le dijo, hágale ustedes primero. Y cuenta la historia que esa gente, mejor dicho, se peló la garganta, como dicen, se flagelaban, sacaban sangre, chorreaban sangre, y Elías muerto de la risa. Y Elías se gozaba, más duro que su Dios debe estar para en el baño. Oiga, tanto así, o sea, era demasiado firme ese tipo. Y luego dicen, momentico, ya me toca a mí, traigan agua. Y traen unos timbados de agua y le empiezan a echar agua a eso. Y agua, charriaba agua como una cascada. Hagan una zanja y échenle agua para que no crean por acá que yo les voy a tirar así la gasolina o algo. Oiga, y eso era emparamado. La puso más difícil, o sea, el nivel estaba en legendario y él lo subió a nivel Dios. Oiga, y a nivel Dios fue que oró a Dios que descienda fuego. Y ¡blue! Cayó fuego del cielo y dicen que quemó todo, que hasta las piedras. ¿Se hizo cuando usted mete piedra en una candelada? Estalla, taque, yo me imagino ahí estallando la piedra, taque, como pólvora en diciembre, como guaduas en diciembre. Y Dios tuvo la victoria a través de eso que hizo Elías ahí. Gloria a Dios. ¿Alguno había escuchado esa historia alguna vez? La había medio mencionado. Oiga, los que no, tremendo. Y los que no la habían escuchado pueden decir, eso hizo ese man. Elías hizo eso. Hasta ahí va la historia. Y resulta que después de eso, ahí él va y le dice a Acab al rey, le dice, vea, y ahora le sumo, aparte de que ya todo el pueblo se dio cuenta de que el Dios verdadero es Jehová, aparte de eso, vea, va a volver a llover. Y llegó una nubecita chiquita y se transformó en una tormenta y empezó a llover después de 3 años y medio. Usted diría, no, qué montón de proezas las que hizo Elías en ese mero día. Bueno, eso tuvo que haber sido una jornada muy larga para matar, porque después de que Dios quemó ese altar, la condición era de que Elías ya tenía que matar a toda esa gente. Los mandó a capturar con toda la gente que había alrededor. Cójanlos, no los dejen ir. Y a todos los degolló. 400. John Wick come chitos al lado de Elías matando gente. Oiga, 400 mató. No, yo me imagino cómo estaría ya Elías. Elías dijo, coroné. Ya, esto fue, hasta aquí llegó ese temita de Baal, punto final, cambio y fuera. Tin, empieza el capítulo 19. Resulta
que algo adicional es que Acab se fue a caballo rápidamente. Y Elías dice que Elías salió corriendo y se le pasó a Acab, que iba a caballo. O sea, Elías, superhéroe prácticamente. Fuego, resucita, corre a lo Flash. Pero después de toda esta jornada caemos a este capítulo, Primera de Reyes 19, y vamos a comenzar leyendo del 1 al 4. Vamos a ir analizándolo, y es ¿qué dice el texto? Ustedes lo pueden ver ahí. Acab llegó con la noticia a Jezabel, ¿sí o no? Y le contó todo lo que había hecho Elías. Y resulta que Jezabel, en vez de sorprenderse y decir, no, mejor dicho, Jehová es el Dios verdadero, ella dijo, voy a matarlo. ¿Cómo sería un corazón de duro para no reconocer el poder de Dios y no decir, no, yo voy a matar a Elías? Y le mandó con un mensajero a decir, Elías, mejor dicho, me dejó de llamar Jezabel si usted mañana no está muerto como uno de los profetas que usted mató. ¿Y qué pasó? Elías sintió temor por su vida, sintió miedo en ese momento, y sale y huye del lugar. Sale del monte Carmelo, dice ahí que se va para Beerseba, que está en ¿dónde Beerseba? En Judá. O sea que él estaba ministrando en el norte y se fue para el sur. Y después dice que se fue un día por el desierto, camino por el desierto. En Beerseba hay un desierto y él empezó a caminar. Y hay una pregunta que yo quiero que leamos, y es, ¿por qué Elías, después de vivir una experiencia tan sobrenatural y experimentar el respaldo tangible de Dios, llegó al punto de desear morir? ¿Por qué Elías, después de todas las proezas que hizo con el poder de Dios, le dio miedo de esta amenaza y salió y se fue? Este mensaje nace, ¿qué día yo estaba leyendo la palabra y pensando, que voy a predicar el 22? Y el Señor trajo a mi mente este pasaje y me trajo a la mente como el miedo. ¿Cuántos aquí han sentido miedo alguna vez? Uy, qué montón de valientes, ¿qué haremos? Los que no les da miedo, pues, racos. Yo sí he sentido miedo, yo no voy a decir mentiras, a mí me ha dado miedo de verdad. Escuchen, pero yo me puse a pensar y yo dije, los que conocemos este pasaje, los que ya llevamos un poquito de tiempo acá en la iglesia, ya llevamos un recorrido y nos ha tocado escuchar este pasaje porque es muy conocido. Yo dije, porque uno siempre dice, a María, de ese Elías muerto del miedo, venció a 400 y le tuvo miedo a la amenaza a una mujer. ¿Así de bravos son las mujeres? Sí, pero pues tampoco como para usted decir, no, yo me voy porque me amenazó una mujer después de haber acabado con todos los profetas de Baal. Y yo dije, eso tiene que tener algo más detrás. No puede ser que solamente por una amenaza Elías haya huido así tan despavorido. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. A mí no me cabe en la cabeza, me parece que no tiene sentido eso. Y aquel que quería morir, aquel que deseaba morir, no simplemente tenía miedo, sino que habían otras razones, las cuales llevaron a que Elías huyera y viviera, digamos, un episodio de desesperación, de miedo, de depresión, algunos lo llaman. Y yo quiero que hoy analicemos 4 puntos que yo estudié en esta palabra y quiero compartirlos hoy. El Señor me habló a través de ellos, por los cuales Elías deseaba morirse en ese momento. ¿Cuántos me quieren acompañar? Amén. Entonces vamos a ir con el primer punto. Primer punto, aquel que deseaba morir estaba cansado. ¿Estaba qué? Cansado. Y Dios le dio descanso. Amén. Y ustedes se van a ubicar conmigo ahí en el capítulo 19, versículos 5 y 6. Vamos a ponerlo en la pantalla.
Recuerda que estábamos leyendo que Elías se fue al desierto por un día de camino, o sea, caminó un día entero y vino y se sentó debajo de un enebro. Un enebro es un árbol, un arbusto que tiene muchas ramas y muchas hojas, entonces genera sombra. Y resulta que el versículo 5 y 6 dice lo siguiente: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Amén. Resulta que Elías estaba cansado. ¿Por qué estaba cansado Elías? ¿Por qué deduzco primero que estaba cansado? Porque se echó debajo de un árbol y se acostó a dormir. ¿Por qué estaba cansado? Porque había pasado una jornada extensa de matar profetas de Baal. Una jornada extensa de esperar a que los profetas de Baal hicieran que su Dios trayera fuego del cielo. Una jornada extensa en la que se metió una carrera que le ganó un caballo. Elías tenía cansancio físico. Vamos a hablar aquí del cansancio físico. Listo, vamos a enfocarnos en el cansancio físico. Y mis hermanos, si acá muchos no habían sentido miedo, todos tenemos que haber sentido cansancio, pues. ¿Amén o no? Cansancio sí hemos sentido todos, pues. Tal vez miedo no muchos por ahí valientes, pero cansancio sí. Todos hemos sentido cansancio. Y llega un punto donde el cansancio no nos deja hacer las cosas como deberíamos hacerlas. Llega un punto donde usted el cansancio lo vence, ¿sí o no? Por más ánimo que usted o más necesidad que usted tenga de hacer algo, llega un punto donde el cansancio lo vence a uno. ¿Cuántos haciendo una tarea no se han quedado dormidos? Haciendo un trabajo, cosiendo para ahí unos pantalones, peligroso, pero uno se cansa y el cuerpo necesita descanso. Y mire, mis hermanos, usted, su vida, sea cual sea la situación en este momento, vamos a hablar de los que en este momento lideran en la iglesia. ¿Cuántos líderes hay aquí? ¿Cuántos sirven en algún ministerio? Levante la mano. Amén. ¿Cuántos de esos que sirven aquí se han sentido cansados alguna vez del ministerio? Levanten la mano. Amén. ¿Por qué? Porque uno, sirviendo al Señor, uno también se cansa. Mire, uno sirviendo al Señor, uno se llena de muchas actividades, que llega un punto donde uno también se puede colapsar. Y decimos nosotros, nos quemamos. Cansados de hacer cosas para Dios. Imagínate, haciendo cosas para Dios y nos cansamos. Elías estaba haciendo cosas que no eran de Dios, estaba sirviendo a Dios. ¿Y qué pasó? Cansancio, el cansancio lo venció. Miren, hermanos, si usted tal vez está ahí orando por un familiar, orando por un hijo, orando por su esposo, va a llegar un momento donde usted va a sentir cansado también. Si usted está ahí en búsqueda de algo que está necesitando, de un empleo, de una oportunidad, usted puede llegar a algún momento que usted esté cansado, que usted se canse. Físicamente hablando, usted se puede cansar. Y en Elías vemos este reflejo. Elías llega a un punto debajo del enebro, debajo del árbol, donde no puede más. Y Elías deja de ministrar, deja de servir. Y cuando Elías deja de ministrar, Elías es ministrado por Dios. Dígale al que está a su lado: Elías fue ministrado por Dios. ¿Cómo así, William, que fue ministrado por Dios? El Señor trajo comida y bebida a Elías, porque el Señor sabía que Elías estaba cansado y el Señor le dio descanso. Mire que el Señor pone vasija de agua y comida, y él come e inmediatamente se acuesta a dormir. El Señor no le hizo un reparo ni le puso un problema, sino que le dijo: hey, levántate y come. Él estaba cansado, derrotado. Levántate y come. Porque, mis hermanos, necesitamos
recibir. Necesitamos en algún momento, necesitamos recibir. ¿Sabe por qué? Porque hay momentos donde no nos queda nada para dar. Hay momentos en la vida donde no nos queda nada para dar. Y si usted no tiene en ese momento nada para dar, a usted solamente le queda hacer una cosa: recibir. Pero recibir ¿de parte de quién? De parte de Dios. Porque Elías huyó y debajo de ese árbol se acostó y durmió. Pero el Señor sabía que Elías era su siervo, y el Señor vino y ministró la vida de Elías, porque en ese momento el Señor no necesitaba que Elías hiciera algo por el pueblo, sino que sabía que Elías necesitaba algo de él, de Dios. Es tremendo que algunas veces, mis hermanos, lo más espiritual que puede hacer una persona es solamente tomar descanso y tomar refrigerio. Y para un mundo tan activo como el de hoy, es muy difícil eso. Decirle que quedarse quieto es lo mejor que usted puede hacer. Y no me refiero a que me quedo quieto porque tengo pereza, no. Llega un momento donde es necesario quedarme quieto para poder recibir de parte de Dios. Porque hay gente que pasa los años sirviendo, haciendo por su familia, haciendo cosas laborales en un ministerio. ¿Y sabe qué? Aún cansados, siguen haciéndolo. Y llega un punto de que el cansancio se vuelve agotamiento. Y ya el agotamiento no le permite hacer las cosas bien. Yo no sé cuántos se han sentido así, pues yo me he sentido así. Yo me he sentido en puntos donde yo ya sirvo como en piloto automático. No con el fuego que uno quisiera hacer, sino como el piloto automático, como que yo hago las cosas y me vuelvo como religioso. ¿Y sabes qué? Esa palabra me habló a mí, porque yo en algún momento estuve debajo de un enebro como Elías y necesité sentarme y comer. Y hermanos, hoy de parte de Dios les digo, si usted hoy está debajo de el enebro de Elías, descanse, siéntese y coma. Eso significa bájale un momentico a las revoluciones y reciba de parte de Dios. Y reciba de parte de Dios. El descanso es fundamental. Y aquel hombre que deseaba morir, una de las razones por las que deseaba morir era ¿por qué? Porque estaba cansado, porque estaba agotado de toda la labor que había hecho y que para él en su momento no había dado fruto. Y vamos a seguir leyendo y avanzando. ¿Listo? Segundo punto: aquel que deseaba morir estaba sin fuerzas y Dios lo fortaleció. Pues vamos a diferenciar esto. Hay veces que estamos cansados físicamente, mentalmente, pero hay veces que ya estamos sin fuerzas, sin la motivación de hacer algo. ¿Cuánto les ha pasado eso? Que tal vez físicamente está bien, pero no tiene la motivación de hacerlo. Esas son las fuerzas que vamos a tratar en este momento. No tiene esa motivación. Aquel que deseaba morir estaba sin fuerzas y Dios lo fortaleció. Vamos a leer el versículo 7, 8 y 9. ¿Listo? Dice la palabra de Dios: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. Mire qué interesante lo que pasa acá. La primera vez el ángel, el mensajero de Dios, le dice: levántate y come. Y cayó profundo sueño sobre Elías después de esto. Descansó. Pero la segunda vez le dijo: hey, levántate y come. ¿Por qué? Porque el largo camino te resta. Y mire lo que hizo él:
se levantó, comió, bebió y se fortaleció y arrancó una caminata de 40 días y 40 noches. Y no solamente una caminata, sino un ayuno de 40 días y 40 noches. ¿Sí lo notan? Dice que con esa comida se sostuvo Elías 40 días y 40 noches. ¿Hasta dónde? Horeb. Horeb es otro nombre que se le da al monte Sinaí. El monte Sinaí es el monte de Dios. Es el lugar donde ¿qué? Donde Dios le entregó la ley ¿a quién? A Moisés. Y mire qué bonito esto. Dios le dio alimento, un alimento especial. Dios ministró a Elías de una manera especial porque este hombre no tenía fuerzas y Dios necesitaba que él empezara una travesía de 40 días y 40 noches para llegar al monte Sinaí. Y qué curioso esto, solamente 3 personajes en la Biblia mencionan que hicieron ayuno de 40 días y 40 noches. ¿Quiénes fueron esos personajes? Jesús, Moisés y Elías. ¿Y con quién estuvo Jesús en el momento de la transfiguración en el monte? Con Moisés y con Elías. Significa que cuando el Señor fortaleció a Elías, para esos 40 días, 40 noches de ayuno, había un propósito mayor. Había un propósito mayor. Elías representa ¿qué? A los profetas en ese momento de la transfiguración. Cuando Jesús sube al monte y pasa ese suceso especial donde dicen los apóstoles Pedro, Juan, Jacobo, dicen que su semblante, su figura cambió, sus vestiduras iluminaban. Fue algo glorioso. Ahí Jesús estaba con Moisés y con Elías. Y Elías tuvo que pasar una situación de desespero, tristeza, miedo, para que el Señor lo fortaleciera, para que pudiera caminar esos 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, hasta el monte Sinaí. Significa, mis hermanos, que si el Señor nos lleva a un desierto, el Señor también nos prepara para ese desierto. Cuando hablamos de un desierto, hablamos de un proceso, vamos a hablarlo así. El Señor a cada uno de nosotros nos procesa de maneras diferentes. Amén. Cada uno ha tenido un proceso diferente y muchas veces ese proceso es como una prueba larga, difícil, complicada, pero de la cual podemos salir victoriosos o no. Pero el Señor siempre nos va a fortalecer para que salgamos victoriosos de ese proceso. Porque mire que siempre el Señor que nos fortalece y nos manda por ese peregrinar en el desierto, siempre todo el que pasa por esa situación procede a tener una revelación de parte de Dios. Yo no sé, mi hermano, si usted en este momento necesita ser procesado. Nadie quiere ser procesado. La verdad, usted, yo quiero ser procesado, amén, amén, amén. Eso no pasa. Pero no es lo que usted quiera, sino lo que necesita. Y tal vez en ese momento usted necesita ser fortalecido para empezar a ser procesado. Elías recibió un alimento especial, no para levántese y todo bien, sino levántese porque largo es el camino. 40 días y 40 noches de ayuno para llegar al monte Horeb. En otras palabras, para llegar ¿a dónde? A la presencia de Dios. Muchas veces queremos que ya el Señor hable ya, el Señor responda ya, pero el Señor primero necesita procesarnos en el desierto para poder revelarse a nosotros. Entonces aquel que deseaba morir estaba sin fuerzas y el Señor necesitaba darle fuerzas y lo fortaleció para que comenzara ese proceso. Leyendo sobre esto, debería haberse demorado la mitad del tiempo, 20 días más o menos en esa caminata, porque eso eran como 600 kilómetros, eso era largo, pero se demoró 40 días, el doble. ¿Por qué? Porque el Señor también tenía que tratar algo con Elías en ese caminar. Acá no lo menciona,
pero Elías tenía un montón de luchas y el Señor muy posiblemente fue tratando todo eso con él en esos 40 días. No es automático. La revelación que tiene Dios para nosotros no va a ser automática. El Señor nos prepara, nos fortalece para que podamos pasar este proceso. Amén. Y mis hermanos, vamos a pasar al tercer punto. Aquel que deseaba morir sentía frustración y soledad. ¿Y qué hizo Dios? Lo escuchó y se mostró a él. Y vamos a leer del versículo 10 al 14. Dice la palabra del Señor. Del versículo 9 al 14. Y allí se metió en una cueva. ¿Allí en dónde? Cuando llegó al monte Horeb, al monte Sinaí, se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová. Miren que ya no era un mensajero, ya era palabra de ¿quién? De Jehová, de Dios. El cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, escuchen esto: he sentido un vivo celo por Dios, por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Amén. Vamos bien hasta ahí. Y después dijo, él le dijo, o sea Dios: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a dejarlo hasta el versículo 3. ¿Qué haces aquí, Elías? Y escuchen, Dios sabía que Elías estaba pasando por una frustración. Si usted lee ese texto, usted lee frustración y soledad. Elías le está diciendo: vea, yo soy celoso, yo soy fiel a usted, yo soy fiel a Dios. Pero ¿qué pasa? Los hijos de Israel, o sea, el pueblo se ha alejado de ti, el pueblo se ha ido. Y aparte de eso, han matado a todos los que te sirven a ti, a todos los profetas los han matado. Y yo soy el único que quedo. O sea, ¿eso a qué le suena? A una queja. Eso a mí me suena a una queja. Elías caminó 40 días y 40 noches para ir a ponerle quejas a Dios. Pero ¿sabes qué, mis hermanos? Cuando usted esté frustrado, cuando usted quiera decirle algo a Dios de esa manera, muchas veces en queja, hágalo, porque Dios quiere escucharlo. Y Dios estuvo ahí. Elías, ¿qué haces aquí? Dios sabía qué hacía ahí. ¿Quién fue el que lo llevó allá? Dios. Dios fue el que lo fortaleció y le dijo: papi, arranque que van a ser 40 días largos. Lo espero. Y cuando llegó, cuénteme, ¿qué está haciendo aquí? ¿A qué vino usted? ¿Qué hace por estos lares? Y le dice Elías: vea, usted sabe que yo le soy fiel, pero el pueblo no, y nos están matando. Los mataron, solamente quedo yo. Primero, Elías no era el único que quedaba, por eso se sentía solo. La palabra antes, un capítulo antes, el 18, dice que habían más profetas, estaban escondidos, estaban en otros lugares, estaban dispersos por grupos. Dice que grupos de 50. Había más profetas. Pero mis hermanos, ¿cuántos han sentido que están en un punto de desesperación, de tristeza, de frustración, y usted se siente trabajando solo? Más de uno por ahí dice sí. ¿Cuántos aquí líderes de ministerio tienen 5, 6, 7 a su mando y usted se siente trabajando solo? ¿Cuántos en su familia vienen a la iglesia, pero usted quiere que den más fruto y usted rema y rema y usted se siente trabajando solo, y los demás como que usted no ve que avanzan? ¿Amén o no? Hasta en el trabajo, pasa en el trabajo que usted hace las cosas bien como para el Señor, pero usted se siente solo y usted trabaja con otros 14.
Eso es frustración y soledad. Mire que Elías, eso es lo que le está diciendo Elías. Vea, me siento mal, estoy frustrado, estoy cansado, estoy hasta aquí. Y me encanta porque Dios trajo a Elías hasta el monte de él, hasta el monte de Sión. Lo trajo ante su presencia. Pero me encanta porque hay algo aquí muy especial que yo me puse a estudiar y yo dije, qué bonito esto, no entiendo qué dice, pero qué bonito suena. Y es que hubo un viento poderoso y eso dice que reventaba las piedras. Un huracán, un tornado, yo me imagino, reventaba las piedras de ese monte. Porque si usted ve las fotos del monte Sinaí, puede verlas en Google o en internet, donde usted, el buscador que usted tenga, y usted va a ver que el monte Sinaí, eso es un peladero, es una montaña de rocas. Eso no es como el monte que uno ve acá verde, no, eso es una montaña llena de rocas y de cuevas. Imagínese un viento que no sé cómo es la palabra, que quiebre, que estalla las piedras, ¡pah! Y caen las piedras por lado y lado, y está ahí Elías esperando. Y dice que después que vino un terremoto para ajustar. Oiga, y empieza a temblar la tierra. Ay, mis hermanos, esta semana les cuento que tembló la tierra. Y estaba yo durmiendo y empezó a temblar la tierra. Y el colchón empezó como si fuera un colchón de agua. Ay, mis hermanos, yo me levanté asustado. Yo les dije ahorita que había sentido miedo. Ese día sentí miedo. Oiga, asustado me levanté. Yo de una le puse la mano a mi esposa y empecé a orar. Ay, Señor, guárdanos. Justo porque ese día había leído una historia de una cosa que pasó en Venezuela hace muchos años y un montón de muertos. Y yo, este internet como lo pone a uno. Oiga, el caso es que un terremoto es una cosa muy horrible. ¿Qué día lo vimos en una prédica? Unos hermanos salieron corriendo. Estábamos acá todos que en unidad, que la tranquilidad, que la bondad, la paz, la templanza. Dijo, tembló y no se vio sino el polvo. Oiga, escuchen, un temblor es una cosa muy horrenda. Y Elías estaba en la cueva y tembló. Pero dice que ahí no estaba Dios. En el viento que reventaba las piedras no estaba Dios. En el terremoto no estaba la presencia de Dios. Y aparte de eso, después hubo un incendio, un fuego horas afuera de esa montaña. Oiga, ¿y sabe qué pasó? Ahí tampoco estaba Dios. Y me encanta porque ¿quién era Elías? Un profeta acostumbrado a cosas sobrenaturales y que para muchos diría, es escandaloso. Lo que hacía Elías, muerte de la risa, después fuego y ¡blu! Este tipo, ¿qué? Mero show, una cosa impresionante. Le gusta ver los prodigios, unas cosas inmensas de parte de Dios. Pero no sé qué pasó con Elías en esos 40 días de camino, que Elías se volvió sensible a otras maneras en que Dios podía hablar. Y tal vez un hombre como Elías, acostumbrado a las manifestaciones poderosas de Dios, uy, ese se sanó, uy, este recibió una bendición, uy, este tiene un nuevo trabajo, uy, este le pasó esto, una cosa impresionante. Acostumbrado a esas cosas, aprendió que Dios también se movía en el silencio, se movía en un silbido apacible. Después de todo ese escándalo, Dios trajo su presencia ante Elías, pero primero le muestra dónde él no estaba. No estaba en el viento, no estaba en el terremoto, ni en el fuego. ¿Y sabe por qué Dios le enseña esto a Elías? Porque Elías estaba defraudado de lo que él había hecho. Elías pensó que todo lo que él había hecho no había tenido sentido. Porque si usted se pone a pensar y usted hace una campaña como la que hizo Elías, en donde Dios manda fuego del cielo, y en donde después de que manda fuego del cielo mata a todos los enemigos, y después de que mata a todos los enemigos vuelve a abrir los cielos para que llueva, usted como líder
o usted como miembro de una familia que quiere ser convertida, usted diría, ahora sí se van a convertir. Si usted hiciera eso en San Rafael, usted esperaría que todo el pueblo se convierta al Señor. ¿Y sabes qué pasó con Elías? Jezabel dijo, ¿qué cuento? Voy a ir a matarlo. ¿Usted imagina la desilusión que sintió Elías en ese momento cuando se dio cuenta que no se convirtió nadie, sino antes que lo iban a matar? Él dijo, no, todo lo que yo he hecho es en vano. Y por eso en ese proceso de 40 días, el Señor tuvo que haber hecho algo con Elías, para que Elías tuviera la sensibilidad de escuchar a Dios en ese silbido. Vea, dice, un silbo apacible y delicado. Y ahí se hace tan real la palabra en Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Jehová de los ejércitos. Y Elías era un tipo de fuerza, de ejército, de espada, poderoso, valiente. Y el Señor le dijo, es con el Espíritu. Pero Elías aprendió eso. Elías ahí, qué bonito lo que pasa. Elías escucha ese silbido apacible y delicado y dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. ¿Por qué Elías cubrió su rostro con su manto? Porque sabía que cuando saliera ahí iba a estar Dios, y en reverencia y sabiendo quién era Dios, él no era digno de estar en la presencia de Dios. Eso también habla de humildad, eso también habla de sometimiento de parte de Elías. ¿Y qué le dice Dios ahí? ¿Qué haces aquí, Elías? Y mis hermanos, vean, a menudo la respuesta que usted necesita de parte de Dios no va a ser con algo poderoso o con lo que usted quiere, como le decía ahorita, no va a ser como usted lo quiere. Y a veces usted, no, es que la respuesta mía es un trabajo, no, es que la respuesta mía es un carro que necesito, no, es que la respuesta mía son 700 millones de pesos que necesito para pagar esta deuda. Uy, ¿quieres estar endeudado? Ya para poner el norte, ya para poner el sur. Oiga, no es la respuesta que uno quiere, sino la que uno necesita. Y muchas veces, muy a menudo, esa respuesta se encuentra en un susurro de Dios. Y se encuentra, ¿sabe dónde? En la tranquilidad de un corazón humilde. Cuando usted deja esa altivez, ese orgullo, ese sentir que es que Dios le sirve a usted, sino que usted entiende quién es Dios, usted se humilla y usted aquieta sus pensamientos y su corazón, muy posiblemente ahí va a estar la respuesta que usted necesita. Amén. Y la respuesta llega cuando menos lo esperamos. Cuando menos lo esperamos. Y vamos al último punto para ir terminando. Aquel que deseaba morir había perdido el rumbo y Dios lo encaminó de nuevo. Amén. Había perdido el rumbo, pero Dios lo encaminó de nuevo. Y miren cómo empieza esta parte. Otra vez respondió Elías a Dios y le dijo: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, unirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed-meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Oye, ¿cómo significa todo eso? Ya vamos para allá. Primero, ¿cuál fue la respuesta de Elías? La misma del punto anterior. Usted mira esas dos fracciones de los versículos y es exactamente igual. ¿Qué pasa? La primera, ya sabemos que era por frustración,
por soledad. Pero cuando usted repite la misma respuesta, es porque usted ya no está bien encaminado, usted ya no sabe qué hacer. Usted ya divaga sus palabras. Cuando usted le preguntan algo la primera vez, usted lo responde con un significado. Cuando se le vuelven a preguntar, usted ya dice, ay, ¿qué dijo? Y vuelve y dice lo mismo. ¿Por qué? Porque usted ya perdió el rumbo. Y eso fue lo que le pasó a Elías. Elías ya había perdido el rumbo, ya no sabía qué hacer. ¿Por qué, mis hermanos? Por lo que les decía ahorita. Elías ya había hecho todo lo posible. Elías ya había parado la lluvia, había vuelto a hacer que lloviera, había reunido a los profetas de Baal, los había puesto a prueba, él ganó la prueba, mató a los enemigos de Dios, y si con eso no se convirtieron, entonces ya no tengo nada más que hacer. Elías había perdido la esperanza, Elías había perdido el propósito, Elías había perdido la dirección. ¿Y qué hace Dios? Me encanta lo que hace Dios porque le dice, ve, vuélvete por tu camino. Y después le pone la misión. Cuando tú has perdido el rumbo, Dios te va a volver a encaminar y te va a mostrar qué hacer. Amén. Si tú en ese momento sientes que ya no sabes qué hacer más en tu ministerio, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en la situación que estás viviendo, díselo al Señor y pide al Señor, Señor, vuélveme a caminar, vuélveme a ubicar, vuélveme a dar sentido, vuelve a colocar propósito en mí. Y mire qué bonito, Elías creía que la respuesta para que Israel dejara de adorar a los Baales, a los dioses paganos, iba a ser una cosa estrepitosa, iba a ser un viento que arrancaba las rocas, iba a ser un terremoto que movía los cimientos, iba a ser un fuego que consumía. Y no, la respuesta de Dios fue un susurro delicado, apacible. La respuesta no fue la guerra, no fue un tema como que, oh, un milagro maravilloso. La respuesta fue, va a haber un cambio político. ¿Y sabe para qué lo necesita usted? Para que vaya y unja y le diga a esos que van a ser reyes y van a ser profetas que Dios tiene un plan también para ellos. Y miren qué bacano. Dice, ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. O sea, imaginen, manda hasta decirle a las naciones extranjeras quién va a ser el rey, porque ellos también van a tener una parte en que el pueblo de Israel vuelva a adorar al Dios verdadero. Después dice, ya no va a ser, esos fulanos ya no van a ser reyes, ya no van a ser los reyes los que están en el norte, ya va a ser ¿quién? Nimsi. Y después dice, ¿y sabe qué? Usted ya no va a revelar también, ya usted ya va a pasar, usted ya va terminando su batalla, su carrera, y ya viene ¿quién? Eliseo. Vaya y únjanos. El trabajo que hizo Elías fue el principio del fin de la oración a los Baales, pero él no era el que iba a terminar la tarea la terminaron otros. La tarea la terminaron otros, mis hermanos. ¿Y qué aprendemos nosotros con este tema? Que Elías sabía que su carrera, en ese momento, previo a esto, él pensaba que todo lo que había hecho para el Señor había sido en vano, que había sido un fracaso. Pero mire, el Señor le muestra algo importante a Elías y le enseña algo muy importante. Mire lo que dice al final. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y mis hermanos, muchas veces nosotros creemos que tenemos que hacer cosas muy grandes para Dios, cosas muy grandes para aparentar a los otros. Pero lo que Dios está pidiendo de nosotros, ¿sabe qué es? Es nuestro comportamiento íntegro delante de Él. Lo que Dios está pidiendo de nosotros es nuestro testimonio. Porque ¿sabe qué había pasado en Israel? Aunque no se convirtió todo el mundo como lo quería Elías, 7,000 personas habían permanecido, y muy posiblemente fueron 7,000 personas
que vieron el testimonio de Elías, que batallaba día tras día para que la gente creyera en el Dios viviente. Más importante, mis hermanos, que las grandes cosas que usted puede hacer, es su testimonio, es su estilo de vida, es su forma de actuar delante de los hombres con respecto a lo que Dios quiere. Cuando usted hace las cosas bien delante del Señor, eso lo está viendo la gente. Y si acá hay una persona que dice, basta ya, ya no quiero más del ministerio, póngase a pensar cuántas personas están hoy donde están y han llegado hasta donde han llegado, porque han puesto su mirada sobre su vida, porque usted ha sido reflejo de Jesús para sus vidas. Póngase a pensar cuántas personas han seguido sus pasos, y así usted crea que usted no ha hecho grandes cosas, el Señor utiliza su vida para hablar a los demás. Y mire, habían 7,000 israelitas que no habían doblado las rodillas delante de Baal. Aunque, digamos, Elías no se sintió bendecido en grandes cosas como él deseaba, esas pequeñas cosas que él hizo, el ser fiel al Señor todo el tiempo, prosperaron de gran manera. Amén. Fue la conducta finalmente, fue la conducta diaria de Elías la que hizo el trabajo en vez de los milagros grandes. Fue la conducta y la fidelidad de Elías la que permitió que fuera testimonio para muchos. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Una conducta, una fidelidad, un testimonio firme delante de Él. No grandes hazañas, el Señor las hace, bendito sea el Señor. Pero miren lo que le pasó a Elías, la gente no se convirtió por eso. Pero finalmente el Señor terminó haciendo su trabajo a través de Elías. Amén. Y mis hermanos, yo no sé cuántos aquí hoy están en una situación donde han dicho, basta ya, yo ya no quiero más. Si hay aquí gente así, me alegro porque esta palabra es para usted. Pero si no, usted también se tiene que identificar, porque en algún momento usted se ha sentido cansado, usted se ha sentido sin fuerzas, usted se ha sentido solo, frustrado, usted se ha sentido sin dirección. Y no se sienta mal, porque si a Elías le pasó esto, Elías, el profeta de Dios, ¿por qué no nos puede pasar a nosotros? Pero que Elías hoy nos sirva de ejemplo, de reflejo, de que Dios siempre está ahí. Si tú estás cansado, el Señor quiere darte descanso. Si tú estás sin fuerza, el Señor te quiere fortalecer. Si tú estás frustrado y solo, el Señor quiere escuchar tu queja, quiere escucharte y quiere estar ahí contigo. Si tú estás sin dirección, el Señor vuelve y te encamina. Lea este pasaje nuevamente en su casa, del 1 al 18, y usted va a ver que en 9 versículos habla Dios. Eso significa que aunque Elías se sintió solo, desamparado, mal, todo el tiempo Dios estuvo presente. Y sea cual sea la situación que usted está viendo, mi hermano, todo el tiempo Dios ha estado presente ahí. Dios está poniendo su mirada sobre cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar a Dios.